Era un veterano de 15 años del Buró Federal de Investigaciones, realizando vigilancia activa sobre un sospechoso de delitos de cuello blanco que había estado bajo investigación durante 18 meses. El hombre no estaba nervioso, no estaba a la defensiva, no estaba tratando de explicarse. Era el agente especial Michael Reed y acababa de ver a su sospechoso salir del edificio, ver las luces de la policía y marcharse inmediatamente en dirección opuesta. 18 meses de trabajo, cientos de horas de vigilancia y un caso por valor de $42 millones en fraude. Desaparecido porque un policía local vio a un hombre negro en un coche aparcado y decidió investigar. Antes de sumergirnos en esta historia absolutamente descabellada, necesito que hagas algo. Deja un comentario ahora mismo y dime desde dónde estás viendo. Tu país, tu estado, donde quiera que estés. Y si alguna vez te han parado o interrogado por no hacer absolutamente nada malo, pulsa el botón de suscribirte. Esta historia se vuelve aún más intensa. No querrás perderte lo que sucede a continuación. Michael Reed llevaba 15 años en el FBI. Había comenzado como agente de campo en la oficina de Chicago. Trabajó en delitos financieros, corrupción pública y casos de crimen organizado. Había realizado docenas de arrestos. Había testificado en tribunales federales más de 40 veces. Había recibido elogios de 3 directores diferentes del FBI. Era bueno en su trabajo, era meticuloso, era paciente. Y entendía que el trabajo de vigilancia requería discreción absoluta. Esa tarde de martes estaba aparcado en un estacionamiento comercial en el centro de Portland, Oregón. Había estado allí desde las 9 de la mañana. Eran las 3:15. Estaba vigilando un edificio de oficinas al otro lado de la calle. Específicamente, estaba vigilando la oficina del tercer piso de Richard Morgan, un asesor financiero que había estado dirigiendo un elaborado esquema Ponzi durante los últimos 6 años. El caso de Michael había comenzado 18 meses antes, cuando un informante contactó al FBI. Desde entonces, Michael y su equipo habían estado recopilando pruebas, registros bancarios, comunicaciones por correo electrónico, entrevistas a testigos, análisis financieros. Tenían todo lo que necesitaban, todo excepto atrapar a Richard Morgan en el acto de reunirse con sus cómplices. La inteligencia sugería que Morgan se reunía con otros 2 hombres todos los martes a las 3. Estos hombres ayudaban a Morgan a mover dinero, crear documentación falsa y reclutar nuevos inversores. Si Michael podía fotografiar a estos hombres, identificarlos y documentar la reunión, podría vincularlos a todos. El caso sería inexpugnable. Michael estaba utilizando una cámara de largo alcance montada en un trípode en el asiento del pasajero. Su computadora portátil estaba abierta, grabando todo. Tenía autorización de la oficina de campo del FBI. Tenía autorización para realizar vigilancia en esa ubicación. Estaba aparcado legalmente. No estaba infringiendo ninguna ley. Su coche era un sedán sin distintivos, azul oscuro, con ventanas tintadas. Parecía cualquier otro coche en el estacionamiento. Ese era el punto. La vigilancia requería pasar desapercibido. A las 3:10, Michael vio a Morgan entrar en el edificio. A las 3:12, 2 hombres que Michael no reconocía entraron detrás de él. Esto era todo. Esta era la reunión. Michael comenzó a fotografiar. La cámara hacía clic silenciosamente. La computadora portátil registraba marcas de tiempo. Entonces, a las 3:15, un coche patrulla entró en el estacionamiento. El oficial Ryan Mitchell tenía 29 años y 4 años en la oficina de policía de Portland. Estaba asignado a un distrito de patrulla del centro.
Su trabajo era monitorear el área en busca de actividades sospechosas, responder a llamadas y mantener la visibilidad. Cuando Ryan vio el sedán oscuro con ventanas tintadas aparcado en la esquina del lote, algo se activó en su mente. El coche había estado allí durante horas. Había alguien dentro. Se veía equipo a través del parabrisas. En la mente de Ryan esto parecía sospechoso. Se detuvo detrás del sedán y activó sus luces. Michael vio las luces en su espejo retrovisor. Su estómago se hundió. No ahora. No durante la reunión. Se quedó en su coche. Siguió concentrado en el edificio. Morgan y los dos hombres estaban dentro. La reunión estaba ocurriendo. Michael necesitaba fotografías. Necesitaba documentación. No podía parar ahora. Ryan salió de su coche patrulla y se acercó a la ventanilla del conductor. Golpeó en ella. Michael bajó la ventanilla 2 pulgadas. Lo suficiente para hablar. Estoy trabajando. Necesitas moverte. Déjame ver tu identificación. No puedo hacer eso ahora mismo. Necesitas irte. La mano de Ryan se movió hacia su arma de servicio. Sal del vehículo ahora. Michael mantuvo los ojos en el edificio, en las ventanas del 3er piso, en la oficina donde Morgan se reunía. Estoy trabajando. No puedo salir en este momento. No pregunté si podías. Te di una orden. Sal. Oficial, estoy en servicio. Necesitas irte. ¿Con quién crees que estás hablando? Sal antes de que te saque a rastras. Michael no tuvo otra opción. No podía revelar su tapadera. No podía revelar su identidad sin poner en peligro toda la operación. Pero Ryan estaba escalando. Las luces del coche patrulla parpadeaban. La gente se estaba dando cuenta. Y entonces Michael lo vio a través del visor de su cámara. Morgan saliendo del edificio, mirando el coche patrulla con sus luces parpadeantes, mirando directamente al sedán de Michael. La cara de Morgan mostraba reconocimiento, miedo. Se dio la vuelta y caminó rápidamente en otra dirección. Los dos hombres lo siguieron. Los tres se subieron a coches separados y se marcharon. 18 meses de trabajo, perdidos. Michael se volvió hacia Ryan. Su voz era fría como el hielo. Soy el agente especial Michael Reed, del FBI, y acaba de comprometer una operación de vigilancia federal. Una pregunta rápida para ti que estás viendo. ¿Puedes creer lo que acaba de pasar? Escribe tu reacción en los comentarios. Ryan lo miró fijamente. ¿Qué? Michael metió lentamente la mano en su chaqueta y sacó sus credenciales del FBI, la insignia, la tarjeta de identificación. Las levantó hacia la ventanilla. Agente especial Michael Reed, Buró Federal de Investigaciones. He estado realizando vigilancia autorizada en una investigación federal de fraude. Acaba de costarnos 18 meses de trabajo y un caso de $42 millones. La cara de Ryan se puso pálida. No lo sabía. No preguntaste. Viste a un hombre negro en un coche aparcado y asumiste actividad criminal. Te acercaste sin consultar con la central. Exigiste que saliera de mi vehículo durante una operación federal activa. Compromiste una posición de vigilancia y ahora mi sospechoso se ha ido. ¿Yo solo estaba haciendo mi trabajo? Tu trabajo no es acosar a agentes federales que realizan operaciones legales. Ryan miró el equipo de fotografía, la computadora portátil, las credenciales del FBI. Pensé que era sospechoso. ¿Sospechoso? Estoy aparcado legalmente en un estacionamiento público. No estaba infringiendo ninguna ley. No tenías causa probable para acercarte a mí. Ninguna sospecha razonable, nada. Viste a un hombre negro y decidiste investigar y le costó al FBI un caso que hemos estado construyendo durante 18 meses. Michael sacó su teléfono. Llamó a su supervisor en la oficina de campo del FBI.
Señora, este es Reed. Tenemos un problema. La policía local acaba de comprometer la vigilancia de Morgan. Vio el coche patrulla y huyó. Sí, señora. Los 3 sujetos se fueron. Tengo fotos parciales, pero nada utilizable. Necesito que contacte al comando de la policía de Portland. Necesitamos una reunión inmediata. Colgó el teléfono y miró a Ryan. Vas a esperar aquí. Mi supervisor está llamando a su jefe ahora mismo. Vamos a tener una conversación sobre la cooperación de las fuerzas del orden federales, o la falta de ella. Ryan se quedó congelado. Su cámara corporal había grabado todo. El acercamiento, las demandas, la escalada. Michael revelando sus credenciales del FBI. Todo capturado. Un supervisor llegó 20 minutos después. Teniente Karen Foster había recibido una llamada de la oficina de campo del FBI. Sabía que esto era serio. Se acercó al coche de Michael. Agente especial Reed. Michael le mostró sus credenciales. Sí, señora. Soy la teniente Foster. Me disculpo por este incidente. ¿Puede decirme qué pasó? Michael explicó. La investigación de 18 meses, la operación de vigilancia, la reunión que estaba documentando, el acercamiento de Ryan, la operación comprometida, los sospechosos que huyeron. La teniente Foster escuchó. Su expresión se tornó más sombría con cada frase. Se volvió hacia Ryan. ¿Consultó con la central antes de acercarse a este vehículo? No, señora. ¿Comprobó las matrículas? No, señora. ¿Tenía alguna indicación de actividad criminal? El coche había estado aparcado aquí durante horas con alguien dentro. Eso no es un delito, oficial Mitchell. ¿Cometió el agente especial Reed alguna infracción? Silencio. ¿Lo hizo? No, señora. La teniente Foster se volvió hacia Michael. Agente especial Reed, la oficina de policía de Portland cooperará plenamente en cualquier investigación sobre este incidente. Me aseguraré personalmente de que se aborde esto. ¿Cree que el oficial debería enfrentar consecuencias? Escriba sí o no en los comentarios. Michael pasó las siguientes 3 horas en la sede del FBI escribiendo informes. Su supervisora, la agente especial a cargo Victoria Bennett, estaba furiosa. 18 meses, Michael. 18 meses de trabajo. ¿Estábamos tan cerca? Lo sé. Y él se te acercó. ¿Por qué? Porque pareces sospechoso. Porque soy negro y estoy sentado en un coche aparcado. La mandíbula de Victoria se tensó. Presentaremos una queja formal ante la policía de Portland. También solicitaremos una revisión del DOC bajo los estatutos federales de derechos civiles. Esto no fue solo acoso, fue interferencia con una investigación federal. La queja formal del FBI aterrizó en el escritorio del jefe de policía de Portland a la mañana siguiente. Tenía 7 páginas. Detallaba la investigación de 18 meses, la operación de vigilancia, el acercamiento del oficial Mitchell sin causa, la operación comprometida, los sospechosos que huyeron. También incluía algo más, un patrón. El FBI había revisado los registros de interacciones entre la policía de Portland y las fuerzas del orden federales. En los últimos 3 años, el oficial Ryan Mitchell había detenido o interrogado a agentes federales en 5 ocasiones distintas. 5 veces. Los 5 agentes eran minorías, 3 eran negros, 1 hispano y 1 asiático. En cada caso, Ryan se había acercado sin causa, exigido identificación, preguntado qué estaban haciendo. En 3 casos, exigió que abandonaran espacios públicos donde tenían todo el derecho de estar. Ninguno de los 5 estaba haciendo nada ilegal. Los 5 estaban realizando actividades legítimas de las fuerzas del orden federales. Uno era un agente de la DEA vigilando una casa de drogas.
El acercamiento de Ryan hizo que los sospechosos notaran la vigilancia y cambiaran su comportamiento. Uno era un agente de la ATF documentando un lugar de tráfico de armas. La presencia del coche patrulla de Ryan alertó a los sospechosos. Uno era un agente del servicio secreto realizando trabajos preliminares para una visita presidencial. Ryan preguntó por qué estaba fotografiando edificios. El patrón era innegable. Ryan vio a agentes federales, todos minorías, realizando actividades legales, y asumió que eran sospechosos y sus intervenciones habían comprometido múltiples investigaciones federales. La investigación de asuntos internos fue brutal. La capitán Lisa Martínez realizó la revisión. Entrevistó a Ryan. Entrevistó a los 5 agentes federales que había detenido. Revisó las grabaciones de las cámaras corporales de los 6 incidentes. Su informe tenía 49 páginas. Su conclusión: el oficial Mitchell demuestra un patrón de perfil racial que no solo ha violado los derechos civiles, sino que ha interferido activamente con las operaciones de las fuerzas del orden federales. Sus acciones han comprometido investigaciones por valor de millones de dólares y han dañado la relación entre la policía de Portland y las agencias federales. Su recomendación: despido inmediato. Ryan fue despedido a la semana siguiente de la queja del FBI. Pero las consecuencias no terminaron ahí. Michael presentó una demanda civil personal por derechos civiles, no por él. No le importaba el dinero, pero quería rendición de cuentas. Quería un registro público. Quería asegurarse de que esto no le pudiera suceder a otros agentes federales o civiles. La demanda alegaba perfil racial, detención ilegal e interferencia con operaciones federales. Los abogados de la ciudad examinaron las pruebas. Grabaciones de cámaras corporales que mostraban a Ryan acercándose a Michael sin causa. Credenciales del FBI que probaban la identidad de Michael. Documentación de la investigación comprometida. El patrón de 5 incidentes previos. Un demandante que era un agente condecorado del FBI con credibilidad impecable. Llegaron a un acuerdo en 6 semanas. $280,000. Más reformas obligatorias. Las reformas incluyeron capacitación obligatoria sobre cooperación con las fuerzas del orden federales, implementación de una política que requiere que los oficiales consulten con la central antes de acercarse a vehículos en situaciones no de emergencia, revisiones trimestrales de las detenciones para identificar patrones de perfil racial y creación de un puesto de enlace federal para coordinar con el FBI, la DEA, la ATF y otras agencias federales. El acuerdo también requirió algo sin precedentes. La policía de Portland tuvo que disculparse públicamente ante el FBI y emitir una declaración formal reconociendo que las acciones del oficial Mitchell comprometieron investigaciones federales. Si crees que este acuerdo estuvo justificado, escribe justicia en los comentarios. La conferencia de prensa fue cubierta por todos los principales medios de comunicación de Oregón y muchos medios nacionales. La agente especial a cargo del FBI, Victoria Bennett, se paró en el podio. Durante 18 meses, el agente especial Michael Reed construyó un caso contra una organización criminal que defraudó a inversores por $42 millones. El día en que estábamos preparados para identificar y arrestar a los coconspiradores finales, un oficial de policía de Portland se acercó a la posición de vigilancia del agente Reed sin causa, comprometió la operación y permitió que los sospechosos huyeran. Este no fue un incidente aislado. Este fue parte de un patrón de perfil racial que interrumpe investigaciones. Hizo una pausa. El agente Reed es un agente federal condecorado con 15 años de servicio.
No estaba infringiendo ninguna ley. No actuaba de manera sospechosa. Estaba haciendo su trabajo y fue detenido por el color de su piel. El FBI espera más de nuestros socios de las fuerzas del orden. El público merece más. La conferencia de prensa se volvió viral. Las grabaciones de las cámaras corporales fueron vistas 28 millones de veces en el primer mes. La gente estaba indignada. Un oficial de policía comprometió una investigación del FBI. 18 meses de trabajo destruidos. 42 millones de dólares en fraude sin castigo. Todo porque un policía vio a un hombre negro en un coche aparcado. Las secciones de comentarios explotaron. La gente compartió historias de haber sido detenida mientras realizaba actividades normales, esperando en coches, caminando por barrios, tomando fotografías, viviendo sus vidas. El hashtag #FBIWildlife comenzó a ser tendencia. Agentes federales, actuales y retirados, compartieron sus propias historias de haber sido detenidos e interrogados por la policía local, que no creía que fueran fuerzas del orden legítimas. Las organizaciones de las fuerzas del orden tuvieron reacciones mixtas. Algunos condenaron las acciones de Ryan, otros intentaron defenderlo. Pero esas defensas se desmoronaron cuando se hizo público el patrón de su conducta previa. Este no fue un error. Fueron 6 incidentes separados de perfilado de agentes federales. La Oficina de Policía de Portland implementó todas las reformas requeridas, crearon el puesto de enlace federal, revisaron su capacitación, instituyeron el proceso de revisión. Lo más importante, comenzaron a abordar realmente el perfil racial en lugar de desestimarlo. Ryan intentó encontrar trabajo después de ser despedido. Solicitó empleo en 23 departamentos de policía en Oregón y Washington. Todos y cada uno de ellos lo rechazaron. El incidente con Michael había sido demasiado público, el patrón demasiado condenatorio. Ningún departamento quería la responsabilidad. Solicitó empleo en empresas de seguridad privada. La mayoría lo rechazó. Finalmente encontró trabajo como guardia de seguridad nocturno en un almacén, ganando $19 por hora. Todo lo que había construido en 4 años de aplicación de la ley se había ido. Su esposa lo dejó 6 meses después del despido. No pudo soportar la atención pública, el video viral, el reconocimiento constante cuando la gente veía su rostro. Tarde en la noche, trabajando solo en un almacén vacío, Ryan pensaría en ese día. Había visto a un hombre negro en un coche aparcado con equipo de fotografía en un estacionamiento. Eso era todo. Eso era todo lo que había visto, y decidió que era sospechoso. Nunca se le había ocurrido comprobar las matrículas. Nunca se le ocurrió consultar con la central. Nunca se le ocurrió que tal vez, solo tal vez, había una razón legítima para que alguien estuviera sentado en un coche con equipo de fotografía durante el día en un lugar de estacionamiento legal. Simplemente asumió, y su suposición le costó todo. Michael continuó su trabajo en el FBI. La investigación de Morgan finalmente resultó en arrestos, pero tomó 18 meses adicionales. Morgan y sus co-conspiradores se habían escondido después de ver las luces de la policía. El FBI tuvo que reconstruir la vigilancia, restablecer sus ubicaciones y empezar de nuevo. Cuando finalmente arrestaron a Morgan, había sacado $15 millones adicionales del país, dinero que nunca se recuperaría, dinero que había pertenecido a jubilados, familias, personas que confiaron sus ahorros a Morgan. Michael testificó en el juicio de Morgan, explicó la investigación, la vigilancia el día que fue comprometida. El jurado declaró a Morgan culpable de fraude,
Pero la sentencia fue menor de lo que debería haber sido porque el FBI no pudo probar el alcance completo de la conspiración. Los dos hombres que se habían reunido con Morgan ese día nunca fueron identificados. Las pruebas que Michael habría capturado nunca se obtuvieron. En la sede del FBI, Michael se convirtió en instructor. Enseñó cursos sobre derechos civiles, perfilado y cooperación interinstitucional. Contó su historia a cientos de agentes del FBI. Explicó lo sucedido. Mostró las grabaciones de las cámaras corporales. Se aseguró de que todos los agentes entendieran que esto también podría pasarles a ellos. Las grabaciones de las cámaras corporales se convirtieron en material de visualización obligatoria, no solo en el FBI, sino en academias de policía de todo el país. Mostraban lo que sucede cuando las suposiciones anulan la capacitación, cómo el perfil racial puede comprometer las investigaciones, cómo el sesgo de un oficial puede destruir meses o años de trabajo. Michael fue invitado a hablar en la Conferencia Nacional de Fuerzas del Orden. Asistieron más de 3,000 jefes de policía y sheriff. Contó su historia, la operación de vigilancia, el acercamiento, el caso comprometido, el patrón de perfilado. «He sido agente del FBI durante 15 años», dijo. «He trabajado junto a cientos de oficiales de policía locales. La mayoría son profesionales. La mayoría son dedicados, pero solo se necesita un oficial con un sesgo incontrolado para causar daños graves. No soy solo otro ciudadano al que puedes despedir. Soy un agente federal con una placa, un arma y autoridad total. Y aún así fui perfilado. Aún así me detuvieron. Si esto me puede pasar a mí, imaginen lo que les está pasando a los civiles que no tienen mis credenciales». El aplauso de pie duró 4 minutos. Michael nunca recuperó su caso completo. Morgan cumplió 8 años en lugar de 20. Los dos coconspiradores nunca fueron arrestados. $15 millones nunca fueron recuperados. Las víctimas recibieron solo una restitución parcial, pero la historia de Mitchell cambió las políticas. Las reformas de la policía de Portland se convirtieron en un modelo. Otros departamentos adoptaron programas de enlace federales similares. Se actualizaron los currículos de capacitación. La relación entre las fuerzas del orden locales y federales mejoró. 10 años después, Michael fue ascendido a agente especial supervisor. Dirigió un escuadrón de 12 agentes. Enseñó en la academia del FBI, fue mentor de agentes jóvenes, y cada año, en el aniversario de ese día, pasaba en coche por ese estacionamiento, el lugar donde había estado realizando vigilancia, donde lo habían detenido por ser negro en un coche aparcado, donde 18 meses de trabajo se habían evaporado en 15 minutos. Pensaba en las víctimas que nunca obtuvieron justicia completa, el dinero que perdieron, los ahorros para la jubilación que desaparecieron. Todo porque un policía vio a un hombre negro y asumió actividad criminal. El eco del caso de Michael resonó en las fuerzas del orden durante años. El FBI estableció una base de datos nacional para rastrear incidentes en los que agentes federales fueron detenidos o interrogados por la policía local. El objetivo era identificar patrones antes de que se convirtieran en problemas. Durante el primer año, la base de datos arrojó estadísticas alarmantes. Más de 100 agentes federales informaron haber sido detenidos por la policía local mientras realizaban operaciones legítimas. De esos agentes, 73 eran de minorías. El patrón no se limitaba a Portland, era nacional. La base de datos también reveló otra cosa. En 42 de esas detenciones, la intervención de la policía local había comprometido investigaciones federales activas.
casos de drogas, investigaciones de terrorismo, pesquisas de corrupción pública, delitos financieros, todos interrumpidos porque los oficiales locales hicieron suposiciones sobre quién parecía sospechoso. El director del FBI emitió un memorándum a todas las oficinas de campo. Cualquier agente federal detenido por la policía local debía presentar un informe. El FBI rastrearía cada incidente, identificaría los departamentos problemáticos y abordaría el problema a través de canales oficiales. El Departamento de Policía de Portland se convirtió en un caso de estudio. Otros departamentos enviaron observadores para aprender de sus reformas. El puesto de enlace federal se convirtió en un modelo que 63 departamentos de policía más adoptaron en 3 años. La función del enlace era mantener comunicación constante con las agencias federales que operaban en Portland. Si el FBI estaba realizando vigilancia, el enlace lo sabía. Si la DEA estaba llevando a cabo una operación, el enlace lo sabía. Si la ATF estaba rastreando armas de fuego, el enlace lo sabía. Y lo que es más importante, los oficiales de patrulla sabían a quién contactar antes de acercarse a alguien que pudiera ser un agente federal del orden. El sistema no era perfecto, pero redujo drásticamente los incidentes. En los 3 años anteriores al caso de Michael, el Departamento de Policía de Portland tuvo 28 interacciones documentadas con agentes federales que resultaron en quejas. En los 3 años posteriores solo tuvieron 2. Ambas se resolvieron rápidamente con disculpas y sin investigaciones comprometidas. La grabación de la cámara corporal de Michael se volvió legendaria en la capacitación de las fuerzas del orden. Todas las clases de la Academia del FBI la vieron. Todos los centros de capacitación federales del orden la utilizaron. Se mostró en conferencias, seminarios y talleres. La grabación era impactante porque lo mostraba todo. El acercamiento de Ryan sin motivo, sus exigencias, su escalada, la calma profesional de Michael, la revelación de las credenciales del FBI, la comprensión de lo que se había perdido. Todo capturado en audio y video claros. Los instructores de capacitación pausaban el video en momentos clave. ¿Qué debería haber hecho el oficial aquí?, preguntaban. ¿Qué suposiciones está haciendo? ¿Qué evidencia de actividad criminal tiene? ¿Por qué no consultó primero con la central? Las respuestas eran siempre las mismas. Ryan no tenía motivo, ni evidencia, ni justificación, solo suposiciones basadas en la raza. El caso Morgan atormentó a Michael durante años. Había estado tan cerca. Las fotografías que había comenzado a tomar mostraban a Morgan entrando al edificio. Mostraban a los 2 hombres siguiéndolo. Si hubiera tenido 10 minutos más, los habría capturado a todos juntos. Habría documentado la reunión. Habría identificado a los conspiradores. En cambio, tenía imágenes parciales, tomas borrosas de hombres caminando, nada utilizable en un tribunal. El FBI continuó investigando. Rastrearon el dinero de Morgan. Entrevistaron a más víctimas. Encontraron evidencia de fraude que se remontaba a 11 años. Morgan había robado a más de 200 personas, jubilados que confiaron en él con sus pensiones, familias que le habían entregado los fondos universitarios de sus hijos, inmigrantes que habían ahorrado durante décadas y creían que Morgan los invertiría de forma segura. Una víctima era una mujer de 74 años, llamada Margaret Wells, sin relación con Richard Morgan. Había sido maestra durante 41 años. Había ahorrado $300,000 para su jubilación. Se lo dio todo a Morgan para que lo invirtiera. Él prometió un rendimiento del 12%. Recibió extractos que mostraban el crecimiento de su cuenta.
Nada de eso era real. Cuando el FBI arrestó a Morgan, su dinero había desaparecido. Todo. Volvió a trabajar a los 74 años, tomando un trabajo a tiempo parcial en una biblioteca para pagar su alquiler. Michael la conoció durante la investigación. Ella lloró cuando le habló de sus ahorros, de cómo confió en Morgan, de cómo había trabajado toda su vida y ahora no tenía nada. «Vamos a atraparlo», prometió Michael. «Nos aseguraremos de que vaya a prisión». Y lo hicieron. Pero Margaret solo recuperó 42 centavos por dólar. Morgan había trasladado demasiado dinero al extranjero. El FBI recuperó lo que pudo, pero no fue suficiente. Cuando Michael testificó en la sentencia de Morgan, mencionó a Margaret. «Su señoría, este caso debería haber sido irrefutable. Deberíamos haber identificado a todos los conspiradores. Deberíamos haber rastreado cada dólar. Pero nuestra investigación se vio comprometida. El acusado vio las luces de la policía durante nuestra vigilancia y huyó. Tuvimos que empezar de nuevo. En esos 18 meses, trasladó 15 millones de dólares fuera de nuestro alcance. Eso es 15 millones de dólares que nunca serán devueltos a víctimas como Margaret Wells, una maestra jubilada de 74 años que perdió todos sus ahorros de toda la vida. El juez sentenció a Morgan a 8 años. Deberían haber sido 20. La defensa argumentó con éxito que la fiscalía no podía probar el alcance total de la conspiración porque la evidencia clave nunca se obtuvo. Michael salió de esa sala sintiéndose como si hubiera fallado, no por algo que hubiera hecho mal, sino porque la intervención de 15 minutos de Ryan Mitchell tuvo consecuencias en cascada que duraron años. La vida de Ryan, después de ser despedido, fue una de declive constante. El trabajo de seguridad de $19 la hora era aburrido. Patrullaba almacenes vacíos desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, sin ver a nadie, sin hacer nada, observando cámaras que mostraban pasillos vacíos. Pensaba en sus 4 años como oficial de policía. La autoridad, el propósito, la sensación de que estaba protegiendo a la gente. Ahora protegía cajas vacías en un almacén. Su exesposa se volvió a casar 2 años después de su divorcio. Sus padres se mudaron a Arizona y rara vez lo llamaban. Su hermano dejó de invitarlo a las reuniones familiares, después de que un primo, que no sabía que Ryan estaría allí, proyectara el video viral de Ryan en acción de gracias. La sala quedó en silencio. Ryan se fue. No lo habían vuelto a invitar. No tenía amigos. Sus amigos policías se habían mudado. No podían asociarse con alguien que había comprometido una investigación del FBI. Sus amigos civiles se distanciaron cuando se volvió tóxico estar cerca de él, amargado y enojado con el mundo. Las citas eran imposibles. Su rostro era demasiado reconocible. Las mujeres buscaban su nombre en Google en la primera cita y nunca volvían a llamar. Una mujer lo confrontó en un restaurante preguntando si era el policía que había arruinado el caso del FBI. Se fue sin comer. Intentó terapia. El terapeuta le pidió que examinara sus acciones. ¿Por qué te acercaste al vehículo? No sé, parecía sospechoso. ¿Qué era sospechoso de él? Un hombre negro sentado en un coche. ¿Te oíste decir eso? La sesión terminó temprano. Ryan nunca volvió. A veces, tarde en la noche, en el almacén vacío, Ryan veía la grabación de la cámara corporal en su teléfono. Se ponía auriculares para que nadie pudiera oír. Se veía a sí mismo acercarse al coche de Michael. Se veía a sí mismo golpear la ventana. Veía cómo la interacción escalaba. El momento que más lo atormentaba fue cuando Michael dijo: «Soy el agente especial Michael.
Estoy en una operación de vigilancia federal. La mirada en el rostro de Michael, no de enojo, sino de decepción, de agotamiento, como si esto hubiera sucedido antes y volviera a suceder. Y el momento en que Michael mostró sus credenciales, cuando Ryan se dio cuenta de lo que había hecho, su rostro en la cámara corporal se puso pálido. Su boca se abrió. No salieron palabras. Ese momento quedó congelado para siempre en Internet. 28 millones de visitas. Su estupidez capturada en alta definición. Había hecho suposiciones. Vio a un hombre negro con equipo de fotografía y asumió un crimen. Nunca consideró razones legítimas. Nunca pensó en verificar, simplemente asumió. Y esa suposición destruyó su carrera, su matrimonio, sus relaciones y su futuro. Pero lo que es peor, destruyó una investigación que podría haber llevado justicia a 200 víctimas de fraude. Michael nunca veía la grabación de la cámara corporal por entretenimiento. La veía para entrenar. Desglosaba cada momento, se la mostraba a nuevos agentes del FBI, explicaba la psicología de lo que había sucedido. El oficial Mitchell no era una mala persona, decía Michael a las clases. No era activamente malicioso. Probablemente te diría que no es racista. Pero el sesgo implícito es real, es inconsciente. Está moldeado por los medios, por la cultura, por la experiencia, y si no trabajas activamente para contrarrestarlo, afectará tus decisiones. Pausaba el video. Miren este momento. Él ve mi equipo de fotografía, él ve mi portátil. En su mente, esto confirma la sospecha. No está pensando que tal vez sea un fotógrafo o tal vez sea alguien que trabaja legítimamente. Está pensando en una persona sospechosa con equipo de vigilancia. ¿Por qué? Porque su suposición inicial de que yo no pertenecía allí coloreó todo lo demás que vio. Los agentes del FBI asentían. Lo entendían. Muchos habían sido detenidos ellos mismos. Agentes negros, agentes hispanos, agentes asiáticos, todos con historias de policías locales cuestionando su presencia en lugares donde tenían todo el derecho de estar. El entrenamiento de Michael se volvió obligatorio para todos los nuevos agentes del FBI. Cada recluta tenía que asistir a su sesión sobre derechos civiles, perfilamiento y cooperación interinstitucional. Él contaba su historia, mostraba el video, discutía las consecuencias. Al final de cada sesión decía lo mismo. Van a ser agentes federales, tienen autoridad, tienen credenciales, tienen todo el poder del gobierno federal detrás de ustedes. Y aún así serán perfilados, aún así serán detenidos, aún así serán interrogados. No porque estén haciendo algo mal, sino porque algunos oficiales mirarán su rostro y harán suposiciones. Cuando eso suceda, manténganse tranquilos, documéntenlo, repórtenlo y sepan que no están solos. Los aplausos eran siempre sostenidos. Los agentes apreciaban su honestidad, su vulnerabilidad, su disposición a compartir una experiencia dolorosa para ayudar a otros. 10 años después del incidente, Michael fue ascendido a subjefe de agente especial de la oficina de campo de Portland. Supervisó múltiples escuadrones, dirigió investigaciones importantes, representó al FBI en eventos comunitarios. Había logrado todo lo que había trabajado en su carrera. Pero aún pensaba en ese estacionamiento, en Morgan saliendo del edificio, en los sospechosos que nunca fueron identificados, en Margaret Wells y las otras víctimas que nunca obtuvieron justicia completa. En el 10º aniversario, el jefe de policía de Portland invitó a Michael a hablar en la reunión anual del departamento. Más de 800 oficiales de policía de Portland asistieron. Michael se paró en el podio.
Hace 10 años yo estaba sentado en ese estacionamiento realizando vigilancia. El oficial Ryan Mitchell se acercó a mi vehículo y me exigió que saliera. Le dije que estaba trabajando. Él escaló la situación. No tuve más opción que revelar mi identidad como agente del FBI. Para entonces, mi objetivo de vigilancia había visto las luces de la policía y había huido. La sala estaba en silencio. El oficial Mitchell fue despedido. Lo perdió todo. Y yo no celebro eso. No me regocijo en su sufrimiento, pero sus acciones tuvieron consecuencias más allá de su propia vida. Comprometió una investigación que afectó a 200 víctimas. Estableció un patrón que dañó la confianza entre las fuerzas del orden federales y locales. Hizo suposiciones que costaron a personas reales justicia real. Hizo una pausa. No estoy aquí para avergonzar a Ryan Mitchell. Estoy aquí para pedirles a todos ustedes que examinen sus propias suposiciones. Cuando ven a alguien en un coche estacionado, ¿qué piensan? Cuando ven a alguien en un vecindario, ¿qué suponen? Cuando se acercan a alguien, ¿se basan en el comportamiento o en la apariencia? Más silencio. Son oficiales de policía. Tienen trabajos difíciles. Toman decisiones en fracciones de segundo, pero esas decisiones tienen consecuencias. No solo para ustedes, no solo para la persona a la que detienen, sino para todos los conectados a ese momento. Cada testigo, cada víctima, cada investigación, cada familia. Sus suposiciones importan. Su sesgo, lo reconozcan o no, afecta la vida de personas reales. Miró alrededor de la sala. El Departamento de Policía de Portland ha logrado un progreso real. Sus reformas funcionan. Su programa de enlace federal es un modelo nacional, pero el trabajo no ha terminado. El sesgo no desaparece porque tomes una clase de capacitación. Es constante, es diario, requiere vigilancia. La ovación de pie duró 6 minutos. Los oficiales hicieron fila después para darle la mano a Michael, para agradecerle, para compartir sus propias historias de aprendizaje y crecimiento. Michael Reed, 42 años cuando fue detenido durante la vigilancia. 52 ahora, todavía luchando, todavía enseñando, todavía trabajando para asegurar que ningún otro agente federal, ningún otro civil, tenga que experimentar lo que él experimentó. Su historia cambió políticas, cambió la capacitación, cambió relaciones, cambió vidas, todo capturado en una grabación de cámara corporal que será vista por agentes del orden durante generaciones. Una tarde de martes, 15 minutos, un oficial de policía que comprometió una investigación del FBI y un agente especial que se aseguró de que nunca volviera a suceder. Si esta historia te hizo pensar en las suposiciones que las fuerzas del orden hacen todos los días, compártela. Haz clic en suscribirse para más historias sobre rendición de cuentas y justicia. Deja un comentario. ¿Alguna vez has sido detenido o interrogado mientras no hacías absolutamente nada malo? Cuenta tu historia. Nos vemos en la próxima.